Hola, vamos a hablar en este video sobre una aplicación de redes de transporte que se conoce como matriz origen-destino y vamos a ver cómo lo calculamos en QGIS. Y el tipo de problemas para usar matrices origen-destino es como el que vemos en la siguiente lámina. Y es que tenemos unos puntos de origen que podrían ser viviendas en un municipio y puntos de destino que podrían ser escuelas. Y quisiéramos conocer todas las posibilidades de ruta que hay a partir de las viviendas hacia las escuelas. Pero de estas nos interesan donde hay la ruta más corta. Si lo que estamos considerando como costo es la distancia, o la ruta más rápida si lo que consideramos como costo es el tiempo. Para hacerlo con QGIS existen varias formas. Una de las formas es usando el complemento QGIS Network Analyst Toolbox, el QNIT 3, que se instala desde los complementos, y acá podemos acceder también al sitio oficial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con un municipio en específico. En este caso hemos elegido trabajar con el municipio de Turín, de El Salvador, y necesitamos cargar la red vial, que es esta que vemos acá en verde. Los centros educativos, que serían estos puntos blancos con una rueda negra, y hemos creado 10 viviendas de manera aleatoria dentro del municipio para fines didácticos. Para poder crear viviendas o cualquier otro objeto de tipo punto aleatorio dentro de los límites de un polígono, existe una función en la caja de herramientas que se llama puntos aleatorios en los límites de capa. Eso está dentro de la opción creación de vectores. Y necesitamos colocar como parámetro la capa de entrada, que es el delimitador, el polígono que delimita, y la cantidad de puntos que queremos crear. En nuestro caso, creamos 10 viviendas. Esto no lo vamos a hacer en QGIS debido a que ya lo tenemos hecho con anterioridad, pero si no lo tienen, pues solo tienen que correr este algoritmo con estos parámetros, ¿verdad? Bueno, cargamos nuestras capas y vamos a procurar cambiarle en el panel de capas los nombres. Nuestras escuelas van a ser puntos de destino y nuestras viviendas aleatorias puntos de origen. Entonces vamos a verificar esto en QGIS y le podemos cambiar nombre. Tenemos escuelas, vamos a cambiar el símbolo en primer lugar y le vamos a colocar este. Y vamos a marcar viviendas y las vamos a colocar con un símbolo naranja y vamos a apagar municipios. Entonces aquí tendríamos lo que es nuestros puntos de origen. Le vamos a cambiar nombre. Aquí podemos seleccionar puntos de origen y acá las escuelas serían nuestros puntos de destino. Y acá ya tenemos pues prácticamente puntos de origen, destino, nuestra red conectada con topología y los nodos. Y queremos ver todas las posibilidades que hay y cuáles son las más accesibles para cada vivienda. Podemos incluso ver, rotular los puntos de destino, que son las escuelas, con el nombre, ¿verdad? Del centro educativo, que nos aparece un poco grande. Vamos a disminuir y ahí tenemos lo que es el centro educativo, ¿verdad? Podemos acercarnos
y vemos Centro Escolar Caserío del Carmen, Centro Escolar Juan de Dios del Cid, etc. Vamos a volver a la presentación. Ya cambiamos los nombres de las capas de origen y destino. Y ahora, ¿en qué consiste esto de la matriz, ¿verdad? De origen-destino. El algoritmo que vamos a correr se llama Matrix from Layers as Table y que nos va a sacar una nueva tabla de atributos, MAN, y este algoritmo matriz origen-destino de capas a tabla, MN, calcula el costo basado en rutas de la red entre los puntos de dos capas, que en este caso serían las viviendas y las escuelas. Los costos se dividen en costo de entrada, costo de red, costo de salida y el costo total, que es la suma de todos los demás componentes del costo. Y el resultado se muestra en una tabla de atributos por fila. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que cargar el, el, el plugin, el cual se ubica en la caja de herramientas de procesos y buscar esta opción de acá para poder introducir los parámetros. Vamos acá. Y tenemos esto por acá. Ahora tenemos que introducir los parámetros. En este caso sería red vial, nuestros puntos de origen, los identificadores y los puntos de destino. Nuestra red es la que ya tenemos creada, de POSIX, puntos de origen. Este es el código. Puntos de destino. Aquí tenemos el código único también. Y en parámetro avanzado vamos a incluir que son coordenadas, sistema proyectado. Estamos con Lambert conforme cónico, que es más apropiado para todo lo que son algoritmos que involucran distancias. Tenemos un campo que tiene el sentido, que es one way, lo vamos a marcar, aunque en este caso, que es un pueblo, se han colocado todos los tramos de la red vial de doble sentido, que es este default direction. Pero normalmente si tenemos los sentidos y que cambian, aquí tendríamos que escribir el valor para el sentido, el forward, y de atrás para adelante. Los códigos que asignamos pues es una convención, podríamos ocupar otro valor, pero mantener esa coherencia. Vamos a dejar velocidad de 50 kilómetros por hora y una tolerancia de 0.001 metro. Nos quedaría así y ejecutamos el algoritmo. Cerramos y tenemos acá pues nuestra matriz. Si nosotros abrimos la tabla de atributos, vemos que se nos han creado 70 filas con estos atributos: el origen, el destino, el costo de entrada, el costo de la red, costo de salida y costo total. También nosotros podríamos rotular nuestros nodos, ¿verdad? Con etiquetas. Y esta es la forma en que podemos crear nuestra matriz, ¿verdad? Aquí la vemos completa.
Ahora, ¿cómo se obtiene la ruta más corta para estos puntos de destino? Y acá pues podemos ocupar, antes vamos a mostrar otra opción que para ver las matrices de origen-destino, que es gráfica. Y es la opción anterior, que se llama matriz de capa a líneas, MN. Entonces, y tenemos que indicar siempre los mismos parámetros, solo que la salida ya no va a ser una tabla, sino que van a ser todas las líneas. Se nos va a crear una línea. Y nuestra salida va a ser como esta que vemos acá. Es decir, para cada una de las viviendas, todas las posibilidades hacia los centros educativos, ¿verdad? Y aquí las vemos, e incluso podemos rotularlas, etiquetarlas con el costo total y ver cuál es el menor, ¿verdad? Aquí vemos que hay una situación como aislada, y esto podría deberse a que nuestra red, que sirve de red de transporte, las calles y avenidas pues llegan hasta determinado punto y estos ya no conectan, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en QGIS. Vamos a cerrar esto. Seleccionamos esta opción. Y bueno, siempre nuestra red, que sería la calle, punto de origen, punto de destino. Cambiamos a proyectado, one way. .01 metro. Y ejecutamos. ¿Y qué se nos creó? Pues, como ven, tenemos esta red. Vamos a cambiar el color de esta red. Y vemos acá la red, ¿verdad? Podríamos apagar los nodos y podríamos etiquetar la red con los costos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos en este caso etiquetas sencillas, y vamos a seleccionar Total Cost. Vamos a reducir un poco el tamaño a 7. Y aquí vemos, si nosotros hacemos un zoom, ahí está, por ejemplo, pero voy a pasar las escuelas acá. Esa es una de las viviendas, ¿verdad? Ahí vemos, tenemos todas esas posibilidades. 2.256 costo, 2.633, 2.210, 931 y 2.801. En nuestro caso, nuestro costo es distancia, ¿verdad? Vemos que este es el menor. Vamos a marcarlo. Y esto lo vamos a ver un poco más. Teníamos que
Y en efecto, ¿verdad? Si nosotros vemos esta vivienda, el centro educativo escuela más próximo es este que vemos acá. Si vemos la tabla de atributos, es este de acá, ¿verdad? Entonces, esta es una forma gráfica de sacar nuestra matriz de origen, destino, ¿verdad? Y bueno, siempre tenemos esta situación, ¿verdad? De una isla por no estar conectado con esta red vial. Sin embargo, tenemos por acá un segmento y pues esto solo está como conectado de manera aislada. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para terminar es visualizar, es decir, de esta red compleja que vemos con todas las posibilidades, es un poco engorroso ir viendo cuál es el menor para cada vivienda. Entonces, hay un método que nos permite sacar rápidamente esa visualización. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que ir al administrador de base de datos y allí vamos a colocar un código. Lo que vamos a hacer es sacar, vamos a hacer uso de SQL, entonces vamos a sacar de esta matriz que se creó, vamos a sacar el origen, el destino y con la función mínimo vamos a obtener la más corta, ¿verdad? Y lo vamos a agrupar por el origen, es decir, por vivienda. De esta forma se nos reduce y solo nos faltaría ya graficarlo y eso lo vamos a hacer por medio de un join o unión. Entonces, vamos a copiar este código de acá. Vamos a buscar la output matrix. Y vamos a hacer la consulta. Select from group by. Y bueno, acá eso se llama output matrix. Y ejecutamos. Parece que hay un error. Tiene que ser por, sí, output. Sí, hoy sí tenemos que para cada una de las viviendas aleatorias que tenemos aquí su código y tenemos, se eligió el mínimo, es decir, la distancia más corta. Y estos son los códigos de los centros educativos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar la capa. Y esto, como lo hacemos, tenemos que seleccionar cargar como capa nueva, columna de valores únicos del origen, le colocamos un prefijo, destinos más cerca,
y la cargamos. Ya tenemos nuestra, podemos ver la tabla de atributos. Y ahora solo vamos a hacer una unión por lo que es un campo en común, ¿verdad? Entonces vamos a ver los pasos. Vamos a seleccionar unir atributos por valor de campo. Y eso está en vector general. Unir atributos por valor de campo. Vector general. Hacemos doble clic y que vamos a colocar acá. Pues tendríamos que colocar puntos de origen como capa de entrada, el ID y destinos más cerca. Vamos a dejar 1 a 1 y es Origin ID. Solo vamos a marcar que queremos el ID del destino y la distancia más corta. Luego todo lo demás lo vamos a dejar tal cual. Y esto nos crea una capa unida. Ahora ya casi terminamos los pasos. Tenemos la capa unida. Y lo que vamos a seleccionar es en análisis de vector, unir por líneas. Líneas de eje. Entonces ahí vamos a seleccionar puntos de destino con capa unida. Es unir por líneas. Tenemos puntos de destino, capa unida. Puntos de destino, FID, capa unida, Destination ID. Eso nos faltaría. Todos los demás parámetros los vamos a dejar igual. Y esto crea las líneas de eje. Vamos a apagar toda la matriz. Y vamos a cambiar el estilo de las líneas de eje. Y de esta forma, si nos fijamos, antes teníamos lo que era esto, que era un poco complicado de interpretar, pero con estos pasos adicionales
hemos discriminado y nos hemos quedado con la opción más corta en cuanto a distancia para cada una de las viviendas. En cuanto a los centros educativos, eh, siempre tenemos el tema acá de una ruptura de la red debido al aislamiento, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de casos y por eso es importante que cuando corramos los algoritmos verifiquemos toda la topología de la red vial y la conexión, ¿verdad? A lo mejor en la realidad este tramo conecta con este, ¿verdad? Pero esta capa ha sido descargada de Google, de, perdón, de OpenStreetMap y podría ser necesario hacer algunas verificaciones en campo. Esto sería todo. Muchas gracias.